Amén. Gloria a Dios. ¿Se lo bendiga esta noche? Amén. ¿Se lo bendiga más? Amén. ¿Puede sentarse? Sáquele filo a su espada que tiene ahí. Ahora, ábrala. En el libro de los Hechos. Y vamos a continuar entonces con Hechos capítulo 3. Está un poquito caliente aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a aprender un ventilador. El kit está apagado, yo lo apagué. Eso no hay problema con eso. Okay. Vamos a continuar entonces con el libro de los Hechos. ¿Hechos de quién? ¿De los apóstoles o de Hechos del Espíritu Santo? Hechos del Espíritu Santo. Sí. Ok, entonces le vamos a poner a la maestra encargada. No se va a poner muy nervioso porque no hay mucha gente. Ya viene nerviosa. A ver, nuestra hermana Maritza entonces va a compartir con nosotros la enseñanza en este día. Preste mucha atención, saque su papel, su libreta, lápiz. Que nuestra hermana nos va a dar una bonita enseñanza hoy día. Dios les bendiga, iglesia. Amén. Amén. Dios les bendiga. Más. Amén. Es una canción, a veces me siento débil. Esta noche vamos a descubrir cómo podemos quitarnos estas debilidades que tenemos y que son inevitables. Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Como dijo el pastor, pues estamos en Hechos capítulo 3. Apagó la luz, Andrea. Ok, hermanos, les pido que nos pongamos un ratito en pie para empezar con una breve oración para que sea el Espíritu Santo de Dios controlando toda la enseñanza. Amén. Amante Dios, Padre, mi Dios Gracias. poderoso eres, Señor, grande y misericordioso, Señor. Grande, Señor, amado, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu piedad, Señor, tu amor, por tu perdón, Señor. Te pedimos, Señor, en esta noche, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, sea usted, Dios, guiando, Señor, cada palabra, cada gesto, Señor, cada enseñanza, Dios amado, lo que usted quiera decir a su pueblo. Poderoso Dios, porque no queremos enseñar palabra de hombre, Señor, sino palabra tuya, mi Dios amado. Gracias, Dios Santo, poderoso. Sabemos, Dios amado, que usted tiene el control de todas las cosas, Señor. Amén. Abre nuestros oídos espirituales, mi Dios Santo, poderoso, porque no terminamos, Señor, de aprender todas las cosas, Señor, que nos has dejado, Dios. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos ese don de discernimiento, Dios amado, para poder, Señor, entender las grandezas, Señor, que están escondidas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Pero no lo puse desde la esquina? No, da mucho caliente. No, la luz aquí. Da mucho caliente. Oh. Ok. En las clases pasadas estamos hablando sobre lo que los discípulos recibieron. ¿Qué fue lo que recibieron? Poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Vamos a ver qué hicieron ellos con este poder una vez
dijo que vendría sobre ellos poder del Espíritu Santo. Lo recibieron en el aposento santo, esos 120 que estaban reunidos, y a partir de ahí ya eso nos va relatando qué hicieron los discípulos con este poder. Ok, nos ubicamos entonces en Hechos 3, capítulo 3, y empezamos con el verso 1. Leemos la palabra al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Mi Biblia tiene como título Curación de un cojo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Me voy a detener un ratito aquí. Primeramente porque de la oración se habla tanto, el Ministerio de Intercesión viene hablando de la oración todo un año, enseñando sobre eso, pero no paramos de aprender acerca de la oración. Esto viene desde muy antiguo, tenían ellos costumbre, el pueblo de Dios, de orar 3 veces al día. Uno a la mañana, otro a mediodía y otro en la tarde. Al mediodía le llamaban el sacrificio de la oración. Una hora especial porque en la mañana, bueno, tenemos tiempo de orar un ratito y ir a las actividades, y en la noche, habiendo terminado las actividades, orar un ratito y irse a dormir. Pero el mediodía esa oración era especial porque se dejaba todos los quehaceres para dedicarle ese tiempo especial y particular al Señor. Entonces, Pedro y Juan seguían con esa costumbre. No sé si recuerdan ustedes de Daniel, que oraba 3 veces al día cuando aceptó el edicto de Faraón, y yo creo que sí les viene a memoria esa historia. ¿Sí? Entonces, eso era una costumbre muy antigua. Pedro y Juan seguían con ello. Seguimos en el versículo 2. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Miren qué cosa, qué contraste. Había una puerta hermosa y había algo no tan hermoso, triste, un paralítico. Más adelante la Biblia nos narra la condición también de este paralítico, el tiempo que llevaba el paralítico, y me llamó mucho la atención ese contraste. Algunos historiadores, hago ahí un paréntesis muy rapidito, dicen que le llamaban hermosa porque cuando salía el sol reflejaba esa puerta que era de bronce pulido y destellaba unos rayos hermosos, que ahí venía el nombre de la Hermosa. Pero historia aparte, había un contraste de una puerta hermosa y de un paralítico que su condición no era tan hermosa. Pero Dios hace cosas grandes y hermosas y lindas de las cosas feas, desagradables que nos pasan en nuestras vidas. ¿Ok? Continuamos. En el siguiente versículo, hablando del paralítico, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pero Pedro y Juan, fijándose en él los ojos, lo miraron. Y yo me detenía aquí y decía, normalmente cuando vamos a dar limosna, no se ve aquí, pero en las grandes ciudades que se ve, que normalmente uno ni se pierde la velocidad en caminar y se deja la limosna y se va. Pero en este caso, a Pedro y a Juan les llamó la atención a este paralítico y le quedaron mirando. Y él estaba acostumbrado a recibirlo de siempre. Pero algo importante iba a suceder ese día. Versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué había recibido Pedro? Poder del Espíritu Santo. ¿Y en qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Y ahí empezaba una nueva era. Se dejaba el sacrificio para ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, encontrar salvación. En el nombre del Señor Jesucristo empiezan a suceder muchas cosas. Y vamos a seguir estudiando este versículo. Y tomándole por la mano derecha, me levantó, y al momento
con ellos en el templo, andando y saltando, alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían el que se sentaba, que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que habían sucedido. Dos cosas que quiero destacar aquí. Una, primeramente, el milagro. Al recibir el milagro, este paralítico da gracias a Dios. No cogió y se fue a casa a arrodillarse al pie de la cama y decirle, Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo entró el paralítico? Cuando recibió el favor de Dios. Alabando, saltando, caminando. Y eso es lo que, la diferencia que vemos ahora nosotros con la iglesia. La iglesia entra tan fría. Cuando leemos salmos aquí que dice entrar por los atrios con acción de gracias. Ese cojo hacía eso. Entró por las puertas, porque entró con Pedro y Juan al templo, saltando, alabando al Señor, caminando. ¿Sí? Y esa es la manera de alabar al Señor. Esos músculos que fueron restablecidos empezaron a darle honra y gloria al Señor. ¿Cómo? Alabando, saltando. Bueno, me imagino el asombro de la gente porque año tras año veían a ese paralítico. Un milagro asombroso que acaba de suceder en ese instante. Okay. Pues este milagro fue muy notorio a todo el pueblo de Jerusalén. El hermano Kevin nos hablaba de que estamos en el primer movimiento, que empezó ¿dónde? En Jerusalén. Todavía estamos en Jerusalén. Estas cosas están sucediendo primero en Jerusalén. ¿Ok? Vamos al versículo 11. Me encanta eso. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Seguían en el templo. Pero el cojo, como les digo, no se fue a darle gracias a Dios en la casa. Se quedó adorando al Señor. Dice, asidos de Pedro y de Juan, es decir, agarrados de él, sostenidos de él. Yo me podía pensar en seguramente el cojo pensaba que se iba a caer, que las piernas le iban a fallar. Agarrado a ellos, saltaba y daba alabanzas al Señor. ¡Qué hermoso! Me ponía mucho yo en esta historia. Muy bien. Este milagro llamó tanto la atención que concurrió mucha gente a mirarlo. Vamos a ver en el versículo 12. Como llegaron tanta gente a mirarlo, ¿recuerdan cuando vino el Espíritu Santo en el aposento alto? ¿Cuánta gente se reunió? De la misma manera pasó en este lugar. En Jerusalén era una ciudad que reunía muchos personas de muchísimos lugares. Por ejemplo, hablaba en los capítulos anteriores que estudiamos que se reunieron gente de Jerusalén, que moraban en Jerusalén, judíos, partos, medos, elamitas, de Mesopotamia, y todos esos también llegaron a ver ese milagro. Les llamaba tanto la atención, y hay algo importante en los milagros, entre otras muchas cosas. Los milagros son sucesos sobrenaturales, ¿sí? Y llaman tanto la atención porque humanamente no se pueden conseguir. Son sucesos sobrenaturales que nos enseñan el poder de Dios. El poder de Dios manifestado en eso imposible para el hombre. Y segunda cosa, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que nos da enseñanzas. Nos dan muchas enseñanzas los milagros. Entonces, estamos en el versículo 12.
Pedro, viendo toda la concurrencia del pueblo, se levantó su voz y se dirigió al pueblo, a los que estaban ahí, diciéndoles: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como que si por nuestro poder, por nuestra piedad, hubiéramos hecho caminar a este? Sino que fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, que vosotros entregasteis y negasteis, y que cuando Pilato había resuelto soltarle, ustedes lo condenaron. Él es el que ha hecho este milagro, no nosotros. No pongan los ojos en nosotros. Miren cómo glorifica Pedro el nombre del Señor. Enseguida se dio cuenta de que la gente puso sus ojos en ellos, pero él rápido lo paró. Él dijo: no, no somos nosotros. Ese Jesucristo que ustedes rechazaron, que ustedes mataron, que ustedes negaron, que ustedes despreciaron. Ese Dios lo ha glorificado. Y ese es el que ha hecho caminar a este. Amén. Y entonces Pedro empieza a hacer un recuento de todas las profecías que se habían, como trayéndoles a memoria a ellos, todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaron sobre él. Como diciendo: ¿se acuerdan que Moisés dijo, el Señor levantará profetas de entre vosotros? Como a mí, a él también oiréis. Entonces les vuelve a traer a memoria todas las profecías del Antiguo Testamento, pero que hablaban de Jesús, que hablaban de que este Jesús iba a aparecer. ¿Ok? Pero esta gente se quedó maravillada de ver el discurso que les hacía Pedro, y también tuvo la oportunidad de decirles lo que hicieron. Vosotros negasteis al santo y al justo, estoy en el 14, y pedisteis que hoy se diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Y se empieza a hablar de la resurrección, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, este paralítico que ahora ustedes ven caminando, ahora es salvo. Por la fe en Jesucristo, porque Dios ha resucitado de entre los muertos ante ustedes. Una vez dicho esto, Pedro comienza a hablar la sanidad por la fe en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Pedro le recordaba lo que dijo Moisés, lo que se habló en Génesis, por ejemplo 22:18, sobre Abraham. Les dice a ellos que ellos son los hijos de Abraham y que a ellos fue hecha la promesa de enviar esa salvación, mas ellos lo negaron. Dice el 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas. Y les da un recorrido, como les digo, por todo el Antiguo Testamento, y seguramente que ellos conocían y les hacía recordar todas las promesas. ¿Se acuerdan de esto? Pues eso fue lo que hizo. ¿Se acuerdan de esto? Pues era como un paralelismo, una comparación. ¿Se recuerdan de que Moisés dijo esto? Pues Jesús sufrió. ¿Se acuerdan de que los profetas hablaron del Cristo sufriente, del Mesías sufriente? Pues este sufrió. Muchos profetas lo dijeron antes del Antiguo Testamento. Y eso les trajo memoria. Todo eso el apóstol Pedro. Ok, pues como resultado de esto, todo esto tiene una consecuencia. Todo lo que hacemos en Dios tiene consecuencias. Vamos al versículo 4. Cuando aún Pedro todavía estaba dando ese discurso, hablándoles a ellos, presentándoles la salvación ahora a través de Jesucristo, de la fe en Jesucristo,
hablando ellos, estoy en el versículo 1 del capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, los jefes de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de los muertos. Una de las cosas por las cuales también estaban resentidos que los discípulos hablaran de la resurrección, porque los saduceos no creían en la resurrección. Era una secta que tenían otras creencias, pero ellos no creían en que podía haber resurrección. Y Pedro y Juan lo que estaban predicando era precisamente eso. Lo que empezaron a escuchar era eso. Dice, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones que se convirtieron en ese día fueron 5,000. Recuerdan que se habían convertido antes 3,000, a 5,000 ya eran 8,000, en 2 speech de Pedro. Hombres, dice, no habla de mujeres ni de solo de hombres. 5,000. Ok, vamos. Pues como resultado de todo esto se van presos. Y ellos, movidos por celos, por resentimiento, por curiosidad, pues fueron a mirar lo que pasaba. Los llevaron presos. Pero al día siguiente, cuando los pusieron en libertad, pasaron por esa noche ellos ahí, me imagino que orando, alabando y dando gracias a Dios, porque al siguiente día siguieron pasando cosas asombrosas también. Y dice el versículo 5 del capítulo 4. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran todos los que eran de la familia. Alejandro y todos los que eran de la familia, gracias, de los sumos sacerdotes. Si se dan cuenta, todo lo que nombra en el capítulo 6, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, todos ellos, ¿les suena a alguien? Eran los mismos que crucificaron a Jesús, nuevamente reunidos. Y vinieron como a amedrentar a los discípulos, los pusieron en medio. Imagínense toda la cúpula de gobierno ahí, más los sumos sacerdotes, todos los principales en todas las esferas de los gobiernos, rodeándolos a Pedro y a Juan. 2 hombres. Bueno, seguimos. En el capítulo 4, versículo 7. Muchas gracias. Está atenta, hermana. Y poniéndoles en medio, les preguntaron. Mira, estas preguntas fueron claves para que ellos hicieran una defensa, pero tan poderosa, y pudieran seguir predicando de la resurrección y de la salvación por la fe en Jesucristo. Las preguntas que le hicieron a ellos: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes, me encanta esto, cómo Pedro se dirige a ellos con esa reverencia, con ese respeto, dándoles ese lugar de autoridades. Les dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera esto haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Mire qué defensa de su fe que hace Pedro, con una firmeza que lo dice,
volcando su mirada. Miren, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Dios dirige las palabras, las pone adecuadamente, y llamaba tanto la atención esa manera de cómo Pedro predicaba, cómo daba la explicación, cómo contestaba, cómo se dirigía, con qué firmeza hablaba. Mire, qué bonito. Pero estaban ya llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Estamos en el 11. Pedro le sigue diciendo: este Jesús, que es la piedra reprobada, que vosotros la reprobasteis, que se suponía que ustedes iban a edificar en esta piedra, pero ustedes la desecharon, la reprobaron, pero ahora ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Miren qué bonito, no sé qué, miren qué bonito. En el que podamos ser salvos. Lo vuelve a repetir y lo dice más claramente, y lo dice a las autoridades. Muchas veces tenemos un poco de temor de enfrentarnos a una autoridad, a un líder. Pero cuando estamos con ese convencimiento, cuando hay llenura del Espíritu Santo, no tiene por qué haber temor. Primeramente, porque si tenemos eso, tenemos la plena seguridad de que tenemos el respaldo de Dios. Segundo, no nos va a dejar avergonzados. Y tercero, nos va a ayudar a hablar con firmeza, mirando la cara. Y así lo hicieron ellos. Sigamos. Y viendo, estoy en 14, perdón, estoy en el... Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba con ellos, no podían decir nada en contra. El milagro era evidente, no podían negarlo. O sea, mire, el cojo no se fue a casa, se quedó ahí todo el rato, y él fue el testigo de lo que hablaban los discípulos. No podían negar. Ellos dijeron en qué poder habla, sabían que había un poder. ¿Cómo lo hicieron? ¿Con qué poder y en nombre de quién? Cosa que le dio la oportunidad a Pedro de hacer una defensa tan fuerte y tan firme que no tuvieron ellos nada que decir. No podían esconderlo al cojo porque estaban ahí. Y más aún cuando todo el pueblo lo ha visto. No había manera de esconder ese milagro, no había otra forma. Entonces ellos se pusieron a mirarse entre ellos sin saber qué hacer. Conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. Sin embargo, para que no divulgasen más este nombre, tenemos que hacer algo. Lo rechazaron. No podían, el milagro no lo podían ocultar. Podían negar que se ha hecho un milagro, pero no aceptaron de quién venía el milagro. Okay. En el versículo 17, al ver que no podían negar el milagro, porque era evidente a los ojos de todos, lo que hicieron es amenazarles para que no hablasen más en ese momento. A lo cual los discípulos, en el verso 19, más Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a nosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos
y sin embargo estudiamos en Romanos que hay que someterse a las autoridades. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio y un punto de inflexión. ¿Qué pasó? Que si la ley humana sobrepasa la ley divina, nosotros que creemos en Dios, nuestra defensa va a ser siempre nuestro Dios. Él es nuestra autoridad suprema. Él es el que nos gobierna. Y dado sus leyes, nosotros tenemos que estar sujetos. Así obedezcamos, así no obedezcamos las leyes humanas. Sin embargo, esto no deja de tener consecuencias, porque va a tener consecuencias. Porque la palabra de Dios, yo me pensaba, digo, vale, pero si estoy haciendo la voluntad de Dios, es que también la voluntad de Dios es que respetemos a las autoridades. Y si no respetamos, también va a haber consecuencias. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y se tiene que cumplir. Y las consecuencias las vamos a tener que sufrir. Pero hay algo muy importante cuando se sufren consecuencias bajo el amparo de Dios. Hay mucha diferencia cuando sufrimos consecuencias haciendo la voluntad de Dios. Y si no, porque hay respaldo por parte del Señor. Amén. Ok, sigamos. Dice la palabra en el versículo 23. Dice que al siguiente día los pusieron en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, ¿qué hicieron? Se vinieron unánimes, levantaron sus manos a dar alabanza a Dios. Esta oración que ellos hicieron nos trae tantas enseñanzas, tiene tanto significado. Primero, unánimes alzaron la voz a Dios. Se mantuvieron juntos, apoyándose, respaldándose. Cuando un pueblo se junta a adorar a Dios unido, suceden muchas cosas. Hay poder de Dios, hay mover de Dios, hay sanación, hay liberación. Y eso es lo que hoy en día nos falta bastante. Ahora las iglesias tienen mucho poder económico, pero tanta falta de ese poder del Espíritu Santo, muchísima falta de ese poder del Espíritu Santo, muchas veces vacías. Porque esto no sucedía en la iglesia primitiva, era lo contrario. Tenían poco poder económico, pero estaban llenos de poder del Espíritu Santo. Ok, seguimos en el versículo 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, miren cómo empieza esta oración, alabando a Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste, porque se amotinaron gentes y los pueblos piensan cosas vanas y se reunieron los reyes de la tierra y príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra tu Cristo. Miren, estos discípulos sabían de haber estado presos, porque resolvieron ellos meterlos presos para poder callar. Más sin embargo, llegan, cuentan todo lo ocurrido y se unen a adorar a Dios. Y en esta oración, miren qué bonito que a mí esta oración me enseñó tanto, porque normalmente nosotros cuando tenemos algo nos pasa, la oración es, si alguien nos ha hecho algo, Señor, mira lo que me está haciendo, o Señor, cierra los ojos, o Señor, cámbialo de lugar, o Señor, hace esto, haz lo otro, pero siempre hablando de la persona que nos ha hecho daño. Pero los discípulos en esta ocasión no oraron de esa manera. Ellos oraron tan bonito que me llamó tanto la atención a mí. Y lo vamos a leer lo que le piden al Señor.
clamando al cielo, al Señor. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Sí se dan cuenta de lo que ellos pidieron? No pidieron que sus enemigos desaparezcan, no pidieron nada de eso. Pidieron fortaleza para poder aguantar todo lo que el enemigo estaba levantando, las autoridades, su mismo pueblo. ¿Sí? Yo aprendí mucho de eso. A veces pensamos que cuando nos pasa algo a nosotros es porque es el otro el que tiene que cambiar. No, muchas veces soy yo la que tengo que cambiar. ¿Sí? Ellos pidieron eso. Señor, mira lo que nos han hecho, nos han encarcelado, todo eso, pero danos fortaleza para aguantar todo eso. Miren qué bonito eso. Qué enseñanza más bonita. O sea que hemos aprendido otra forma de cómo pedirle las cosas al Señor. Y vaya que sí se los dio el Señor. Los escuchó. ¿Qué pasó después de esa poderosa oración que ellos hicieron? Dice la palabra que ese lugar tembló cuando ellos oraron. Ese lugar tembló y que todos fueron llenos de Espíritu. Nuevamente, esta enseñanza recalca tanto la unidad y la oración y el clamor en unidad. Iglesia, júntese con la gente que adora al Señor. Levante manos y adore con la gente que quiere hacerlo. Provoque el mover del Espíritu Santo. Y a veces decimos, no, la iglesia, no, yo soy la iglesia. Yo tengo que empezar. Yo tengo que promover. Yo tengo que inspirar. Pero hacemos lo contrario. No hago porque no lo hace. No, alguien tiene que empezar. Y qué mejor decirle, Señor, que sea yo, úsame a mí. Yo quiero empezar a adorar. Yo quiero mover a esa iglesia de manera de vida eterna para provocar que tú desciendas a nosotros y que nos llenes del Espíritu Santo y que tiembles este lugar. Eso es lo que provoca la unanimidad, la unión, el orar en unidad. Y no digo con esto de que el orar solo es malo, no. No deje de hacer una cosa y haga la otra, ni haga la otra y deje de hacer la una. No le digo eso. Las dos cosas son muy importantes porque la palabra lo dice. Pero en esta enseñanza nos destaca tanto la unidad, unirse a adorar a Dios. Júntese con la gente que quiere adorar a Dios. Amén. Y nuestros ojos van a ser testigos de lo que esa gente en esa época fue testiga, de que ese lugar tembló con la presencia de Dios. No espere que el hermano empiece, que inicie, sea usted el promotor de adorar a Dios, de unir a los demás en oración, para que ese mover del Espíritu Santo venga a esta iglesia, a esta congregación. Ok. Pues vamos al capítulo 32. Fíjese lo que provocaba todo esto. Estar unidos, orar unidos, clamar a Dios unidos. Provocaban el mover del Espíritu Santo y por eso hay muchísimas cosas más. Entre ellas dice, y la multitud, dice multitud, no dice solo Pedro y Juan, dice la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, de un solo sentir. ¿Por qué? Porque es un solo espíritu. Por lo tanto debe de haber un solo corazón, un solo sentir. Y ninguno decía ser suyo propio, nada lo poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Para qué hacían esto? Para cubrir las necesidades de los que menos tenían. Y muchas veces se nos ha dicho así, ellos vendían todo y lo ponían a los pies de los discípulos.
Pero fíjense lo que dice en el versículo 34. Si lo hubieran hecho de esta manera, como les dije anteriormente, ellos también hubieran entrado en necesidad. Leemos el 34, del capítulo 4 estoy, en el versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Es decir, todo lo que tenía una extra casa, un extra terreno, vendían eso, y eso era lo que depositaban a los pies de los discípulos. Entonces, José, aquí en los apóstoles pusieron el nombre de Bernabé. Yo cuando oro siempre pido que haya Bernabé en todas las congregaciones. Más adelante iremos aprendiendo sobre Bernabé. ¿Qué hizo Bernabé? Bueno, Bernabé traducido, su nombre es hijo de consolación. Era un levita, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Mira, estaba ya dándose una transición. Bernabé era levita. En el Antiguo Testamento eran los levitas quienes tenían que traerles el diezmo, las ofrendas, para que ellos se pudieran mantener y ellos puedan trabajar a la obra del Señor. Pero ahora, después de la resurrección de Cristo, después de la venida del Espíritu Santo, fue Bernabé, el levita, quien vendió la propiedad que tenía y se lo trajo a los pies de los apóstoles. Miren cómo fue esa transición. Antes tenían que llevar a levita, pero ahora el levita es el que trae y pone sus bienes a los pies de los discípulos. ¿Sí? Miren qué cosa más bonita fue haciendo ese orden que Jesús ya fue establecido. Y ahora en adelante se va a pedir todo en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Con el poder del Espíritu Santo, y Hechos sigue narrando tantas obras. Los Hechos, sí es verdad, cuando yo escuchaba los Hechos de los Apóstoles y después cuando lo leí, en verdad, sí, es Hechos del Espíritu Santo, usando gente común, como usted, como yo. Fíjese que los discípulos fueron preparados durante 3 años por el mejor de los maestros. Tenían tanto conocimiento de las enseñanzas y de todo lo que ellos vieron. Hay un versículo bíblico que dice que ni todos los libros del mundo entrarían para contar las historias de lo que ellos presenciaron, de lo que ellos fueron testigos. Cuántas cosas ellos sabían. Pero cuando Jesús se fue, aún ellos no estaban preparados, a pesar de todo eso. Necesitaban algo más. Que Jesús les dijo: esperen, no se muevan. Tiene que venir algo más para ustedes antes de que se fueran. Que era esa promesa del Espíritu Santo. Una vez teniendo esa promesa del Espíritu Santo, solamente ahí ellos tuvieron valor, tuvieron ánimo y pudieron predicar el Evangelio con denuedo. Pudieron predicarlo con eficacia. Pudieron predicarlo hasta con astucia, con poder. Solamente en ese momento ellos tenían poder en sus palabras para comunicar ese mensaje y llegar a las almas, y muchas almas se convertían en masa porque había poder en lo que ellos decían. Tenían el poder del Espíritu Santo. Cada vez que ellos oraban, el lugar temblaba y eran llenos del Espíritu Santo, y ahí se obraban milagros, grandes milagros. Vamos a concluir con 2 Corintios 5:5. 2 Corintios 5:5. 2 Corintios 5:5. Segunda. Segunda de Corintios. Siempre lo hablo.
el que nos quiso para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu Santo. ¿Qué son las arras del Espíritu Santo? Las arras es una garantía. El Espíritu Santo vino a darnos esa garantía a nosotros. ¿La garantía de qué? De que siempre estará con nosotros, de que nos dará poder, de que nos asistirá en esos momentos difíciles, de que nos dará valor en esos momentos de persecución, de que nos dará fortaleza en momentos de tristeza, de que levantará nuestro ánimo. Si no fuera por el Espíritu Santo no pudiéramos levantarnos, porque es difícil levantarse de un problema, de una situación cuando le hace daño, muy difícil. Pero es el Espíritu Santo el que le da la fortaleza, el que le da el denuedo de predicar su palabra. Sin eso no podríamos hacer nada. Entonces, pidamos esa llenura del Espíritu Santo. La base de nuestra valentía es la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros, que tiene todo el poder de la verdad de Dios. Pues hasta aquí ha sido mi clase. No sé si tienen alguna pregunta. O si alguna duda. Amén. Abrimos un ratito para hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que hacer, algún comentario, algo que le llamó la atención por ahí, o usted está muy metido en la clase y you catch everything, agarró todo, lo cachó todo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Le llamó la atención algo? Mire, lo último que estaba diciendo Maritza, a mí me llama mucho la atención cómo el Espíritu Santo, iban dos a orar, ¿verdad? Pero uno el que se paró a hacer, mire, toda esta historia, Pedro. Y Juan supuestamente era el que se acostaba, ¡ay! Se acostaba en el pecho de Jesús. Era el discípulo amado, era el que estuvo en la cruz a los pies de, ¿verdad?, en el momento de la resurrección. ¿Se acuerdan que lo vimos hace poquito? Al que Jesús le encomendó a su mamá. Pero ¿quién fue el que se levantó? ¿Quién fue el que se levantó? El que negó a Jesucristo, ¿verdad? Se negó el que... Mire, yo tomé algunos datitos aquí porque me estaba viendo solamente mientras yo decía, ¿por qué el Espíritu usó a Pedro? ¿Y por qué no usó a Juan? ¿Verdad? El que le cortó la oreja al siervo, ¿verdad? El que no estuvo en la cruz, el que volvió a la pesca, a su trabajo, a su labor, después de que vio que Cristo no resucitaba. Pero dése cuenta cómo el Señor usa a quien Él quiere. Y el poder del Espíritu Santo, mientras posiblemente creemos que espiritualmente somos los escogidos de Dios, no, Dios. Espérate, por eso cuando lo restauró a Pedro, le dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Se acuerdan de esas, cuando le dijo así? Sí, ya lo venía preparando, ¿no? Entonces, la relación que nosotros tenemos con Jesucristo muchas veces, tenemos que tener cuidado porque a veces vemos gente muy, o creemos que son muy espirituales y muy cerca de Dios, y Dios elige a otro, y Dios usa a otro, y no al que nosotros creemos. Por eso a veces nosotros nos equivocamos y decimos, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo para que Dios me use? Y yo creo que Pedro a lo mejor después se preguntó. 8,000 convertidos, 8,000 en un discurso, en un ratito. Entonces hay una enseñanza súper bonita ahí que tenemos que, ¿verdad?, tomando esto porque Dios usa al que quiere, ¿verdad? Y lo levanta al que quiere levantar. ¿Ok? Entonces, como un dato. Y lo otro que me llama la atención a mí era la puerta, porque esa puerta era bien especial. Disculpa, Marisa, esa puerta era súper especial, esa puerta era hermosa, como decía ella, la donó un tipo que tenía Nicanor, se llama, la donó, la mandó a hacer.
de bronce, y lo chaparon en plata y oro, y era una tremenda puerta. Y esa puerta daba al atrio de los gentiles y al atrio donde entraban las mujeres. No entraban casi todos los judíos por esa puerta, ¿ok? Pero Pedro y Juan entraban por esa puerta. Y el dato importante aquí era ese hombre que estaba sentado ahí, que llevaba 40 años. Eso de cuando nació, de cuando ese muchacho se dio cuenta que era inválido, que no podía caminar. Si usted lee bien el texto, dice, y lo llevaban y lo ponían. Lo llevaban y lo ponían en ese lugar. 40 años. Póngase que lo hayan llevado a los 5 años. Llevaba ahí 35 años. Póngase que lo haya llevado a los 10. ¿Ok? Que después que lo destetaron y ya estaba más grandecito. Ya. Era el sustento de los papás, posiblemente. 30 años. Y mira dónde estaba, donde entraban los gentiles, donde entraban las mujeres, los más sensibles. ¿Quiénes fueron los que ayudaron al samaritano cuando cayó? Lo ayudó el sacerdote, el judío, el levita, todo lo que pasaron. No fue un gentil que lo ayudó, ni un samaritano. Las mujeres no son las más sensibles a las necesidades de mucha gente. Entonces, mira dónde lo ponían. Ese también es un lugar específico donde lo ponían. Por eso lo ponían en ese lugar. Entraban las mujeres y si lo pusieron desde niño era por algo. O usted no se va a compadecer de un niño que esté pidiendo dinero por ahí. Claro. Entonces, un punto súper importante ahí, lo ponían. Y posiblemente ya toda la gente lo conocía, si llevaba más de 30 años ahí. Si el hombre tenía 40 años, imagínense. Imagínense cómo la gente lo conocía. Entonces, por eso el milagro fue tan notorio. Posiblemente los sacerdotes oraron un montón de veces por ese cojo. Posiblemente se lo llevaron, quizá, ¿cuántos sacerdotes por ahí lo que oraron? Porque los sacerdotes hacían milagros también, ¿sabía usted? Claro. Ellos oraban por la gente y se hacían milagros. Sí, eran sacerdotes. Si Dios igual lo escuchaba y todo. Lo que pasa es que había milagros que ellos no podían hacer, que estaban reservados exclusivamente para el Mesías. Por eso luego reconocieron, ¿verdad?, que todo lo que él hacía, todas las señales que Jesucristo hacía, era porque, ¿verdad?, era el escogido. Entonces, quizás cuántas veces oraron por ese hombre cojo. Y viene un simple pescador, como dice ahí, sin letra, de vulgo, que no tenía idea de nada, ¿verdad? No tengo plata de oro y lo que tengo te doy, ponte de pie. Y así es sencillo, que no puso ni las manos, ni oró, nada. Así es simple. Entonces, muy bonita la enseñanza. Gracias, Marisa. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? ¿Comentarios? Aquí hay gente que estudia. Aquí hay gente que lee. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, denle un aplauso a nuestra hermana Marisa. Y miren, más fácil son. Tenemos 2 capítulos. Ya. Y no es fácil. Cuando tengo un chance, ahora hay mucha información en internet y todo. Busque qué eran las puertas del templo de la ciudad de Jerusalén. Averigüe por qué se llamaba esa la hermosa y cuántas otras puertas había. Mire, todo tiene un significado bien bonito. Estúdielo. Le va a llamar mucho la atención. Muchísimo le va a llamar la atención. Le va a gustar. Amén. Próxima semana creo que es servicio de jóvenes. Next Friday. ¿Sí? Tenemos el anuncio, pastor. ¿No? Ok, próximo viernes, perdón.
servicio de jóvenes? Yo no lo tengo en la agenda. ¿El 21? Ok, I have to check that. Yo no lo tengo en la agenda. Tengo una venta de jóvenes hoy día. Ok, sí lo tienen, ¿no? Vale. ¿Cómo es el día entonces? Tenemos anuncio, ¿no? Porque nos lo pedimos en Facebook. Nos vemos el domingo, 2 p.m.